Podcast Trabajo Social, trayectorias, desafíos y miradas. Hola, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Trabajo Social, trayectorias, desafíos y miradas. Este es nuestro episodio 1 de la temporada 5, en el que nos acompaña la doctora Rita Andrea Meoño Molina. Bienvenida, Rita. Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar aquí. La profesora Meoño es profesora catedrática de la Escuela de Trabajo Social, estudió su licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. Tiene además una maestría en Gerencia Social, también de la Universidad de Costa Rica, un doctorado en Políticas Públicas para América Latina de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. Además, tiene una trayectoria ya de más de 30 años en la universidad. Ha ejercido la docencia en la Escuela de Trabajo Social, pero también ha dado clases en la sede regional de Guanacaste. Es importante destacar que fue directora en el periodo 2019-2021 de esta unidad académica, pero además ha coordinado la sección de docencia y la comisión de currículum y reforma curricular de la Escuela de Trabajo Social. También es directora o fue directora del programa de trabajo comunal universitario de la Vicerrectoría de Acción Social, directora de gestión en esa misma vicerrectoría y directora del posgrado en trabajo social. Se destaca que también fue representante del área de ciencias sociales ante el Consejo Universitario, esto entre los años 2012 y 2016. También ha sido galardonada con el Premio UDUAL de Apoyo a la Investigación en 1997 y 1998. Es persona miembro del Centro de Estudios e Investigación Octavio Ianni y más recientemente fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, ALA-AIDS, durante el periodo 2018-2022 y actualmente, además de ser la directora de la Escuela de Trabajo Social, es la presidenta de la AIDS Costa Rica. Rita, muchísimas gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío y espero que sea una conversación muy amena. Este desafío tiene la intencionalidad de poder hablar justo de eso, de su trayectoria, que ya aquí hicimos una recuperación asombrosa de su caminar en la docencia, en la investigación, en acción social, áreas donde en cada una ha dejado sus aportes, donde en cada una ha sido reconocida, pero también nos interesa poder conversar de los desafíos, porque después de un periodo en el que ya usted fue directora, que sigue siendo profesora en la universidad, de la Escuela de Trabajo Social en este caso, retoma una vez más la dirección de la escuela en un contexto distinto al que se lo encontró tal vez hace unos años, con condiciones incluso a nivel global en estos momentos preocupantes, peligrosas, tristes para la humanidad, con un nuevo gobierno por venir en el caso de Costa Rica, y más otros desafíos que como gremio creo que se han acrecentado en los últimos años, la situación laboral, de colegas y demás. Entonces también queremos hablar de esos desafíos y, ¿por qué no?, de aquello que usted, Rita Meoño, ve hacia el futuro. O sea, esa mirada que usted tiene también de decir, bueno, este es el desafío que tengo como directora, pero eso es lo que quiero ver más adelante también. Y que algo importante es reconocer que nuestra casa de estudios y nuestra escuela son importantísimas en el sentido del impacto que pueden tener tanto no solo dentro de la universidad, sino en la sociedad costarricense. Y bueno, vamos entonces a empezar a hablar de trayectorias. Y creo que algo interesante de conocer es cómo es que la profesora Rita se vincula con el trabajo social. ¿Qué es lo que la motiva a vincularse con trabajo social? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y yo quisiera compartir de ese vínculo inicial que sería más o menos mi inspiración temprana, ¿verdad? En la persona de mi madre. Mi madre fue la persona que me habló de trabajo social. Muy tempranamente estaba yo en el colegio. Ella era funcionaria de la Caja Costarricense del Seguro Social y trabajaba en el sector administrativo, pero veía el trabajo de una trabajadora social. Y entonces ella siempre me llegaba a contar lo que esa trabajadora social hacía, cómo compartía con ella las giras y etcétera. Y ahí
nace la primera chispa, ¿verdad? Aparte de que mi mamá es una persona, o fue una persona muy influyente en mi vida y lo es ahora, aunque ella no esté. Y bueno, ahí yo conocí trabajo social. Luego en el colegio llegaban a dar información, nunca hablaron de trabajo social. Con una profesora orientadora yo traté de buscar más información y finalmente yo le pedí a mi mamá que me llevara una entrevista con esa trabajadora social y visité y casualmente ella estaba casada con un trabajador social. Entonces entrevisté a la pareja, imagínense. Y así fue como comenzó todo. Sin embargo, esa entrevista no fue tan positiva porque esas dos personas me dijeron algo así como, si usted quiere ganar dinero, esta no es la profesión. Y bueno, eso yo lo tenía bien claro desde el inicio y no era mi prioridad ganar dinero. Y eso me inspiró más a decir, es por ahí que quiero ir. También... después de esa entrevista tuve dudas y pensé en derecho y en arquitectura. Pero finalmente me decidí por trabajo social y eso para mí ha sido marcante para el resto de mi vida. Qué interesante, pero creo que es algo que compartimos en común. Yo también conocí el trabajo social a través de mi mamá. En este caso mi mamá era orientadora de un colegio público, entonces me da un panorama muy amplio de lo que uno puede estudiar. Entonces es interesante ver eso. Y sobre todo también de esa oportunidad de conversar con las colegas. Y también ese mensaje que muchas veces recibimos, que creo que todavía las personas que están estudiando trabajo social muchas veces reciben ese mensaje como no vas a ganar dinero, no vas a estar bien, sí. Pero que también... No vas a tener una piscina, sí, te decían, ¿verdad? También. Sí. Pero entonces es interesante ver esa parte. Entonces Rita tiene esa introducción al trabajo social, tiene ese conocimiento del trabajo social. Llegas a la Universidad de Costa Rica como estudiante primero. Uh-huh. ¿Y qué son los elementos que marcan esa primera etapa de Rita, la estudiante de trabajo social? Uh-huh. Bueno, la primera cosa que me marca es el proceso de admisión a la escuela en ese momento, porque habían requisitos, había que hacer una autobiografía, había que hacer una entrevista y bueno, creo que una reunión también como de inducción y ese proceso a mí me encantó. Me encantó porque te desafiaba a decir por qué querías estudiar trabajo social. Y luego, bueno, en la formación me parece que fue una estudiante bastante inquieta en el sentido de la formación que recibía. Y ahí tienen mucha influencia algunas docentes muy importantes en mi vida. Pues todo el equipo docente, pero algunas marcaron más que otras. Y entonces cuando fui a hacer mi tesis de licenciatura, yo dije, quiero hacer un tema que analice cómo está la formación de la escuela con relación a las demandas del mercado laboral. Y ahí la profesora que nos guió fue la profesora Lorena Molina, que ella es marcante en mi vida en la formación de grado y también la de posgrado. Entonces ahí yo empiezo a través de la tesis de licenciatura a estudiar la escuela y cuáles desafíos tenía, y yo como estudiante reclamando cosas, ¿verdad? Pero me permitió acercarme desde otro ángulo a la escuela, a sus procesos, a sus desafíos en ese momento, ¿verdad? Que eran de los años 90, ¿verdad? Entonces, creo que esos fueron momentos definitivos. Después de ahí, yo trabajé en varios lugares y creo que muy tempranamente me invitan a ser asistente. Durante mi formación de grado yo no tuve ninguna asistencia, pero cuando estaba en la licenciatura sí me invitan y yo fui asistente de cine aplicado en la coordinación de prácticas y eso me vincula con acción social tempranamente y ese espacio me encantó. Y luego tempranamente también Emilia Molina me pide que sea asistente de un trabajo comunal universitario, que era sobre desastres naturales en comunidades urbano-marginales. Y eso fue todo un desafío, ¿verdad? Pero nótese que los dos espacios me conectan con acción social en la universidad
Y eso para mí fue marcante. La acción social para mí es uno de los pilares fundamentales de la universidad pública y lo viví de ser asistente hasta para adelante, ¿verdad? Y eso fue marcante definitivamente. Luego soy invitada a participar como docente. Yo confieso que yo decía, yo me voy a ir a trabajar unos 10 años y después algún día, yo lo veía como en el horizonte, voy a ser docente de esta escuela, pero me llamaron más tempranamente y ahí me vinculo con prácticas académicas en el nivel local y eso también fue muy marcante, muy, pero muy marcante. Rita, y usted me corrige si estoy equivocado, pero me parece que también su tesis de maestría también está vinculada con la Escuela de Trabajo Social. Ah, sí. Sí, claro. Yo entonces estoy como docente en la escuela por un tiempo y luego las compañeras muy visionarias crean el programa de posgrado en trabajo social. Y ahí nuevamente Lorena Molina se acerca y me dice, porque yo estaba muy inquieta porque me interesaba trabajar como en el ámbito de la administración de programas y proyectos, esa era como mi área. Y ella me dice, tenemos ya una maestría que a usted le va a gustar. Cuando me dijo gerencia social, a mí el estómago me hizo palomitas y bueno, y lo hablé con mi pareja, con mi esposo en ese momento. Mi hija tenía 2 años. Era una decisión muy fuerte como familia y mi esposo me dijo, es suya, vaya. Y así fue como empecé el posgrado y era profesora y hacía el posgrado. Luego me dieron una beca CEP por dicha que bajó un poco el estrés y ahí el tema para mí fue fundamental. Yo quería estudiar el vínculo remunerado de la universidad con el sector externo, porque yo veía muchas actividades que se pagaban, que la universidad vendía. Sinceramente no lo entendía, pero cuando empecé a estudiar, ahí se me descubre el mundo de la universidad pública y ahí sí me enamoré, porque fue como descubrir un mundo fantástico para mí y descubrir todo el potencial que tiene la universidad pública, la alta misión que se le ha asignado históricamente y en ese mar y ubicar el vínculo remunerado, que es una acción concretísima, pero muy importante y muy peligrosa, ¿verdad? Que puede figurar la misión de la universidad o la puede potenciar. Y entonces para mí eso fue de verdad una aventura muy, muy importante. Podríamos ir identificando entonces temas que han sido centrales en estos años en su trabajo, gerencia social, la acción social, la gestión en general, porque Sí. también veíamos antes cuando la introducíamos un vínculo fuerte en diferentes áreas de gestión, en diferentes niveles de gestión, incluso dentro de la universidad, llegando incluso hasta el consejo universitario. ¿Qué otros temas han sido centrales para la profesora Rita en su trabajo, en su trayectoria? Bueno, al inicio, como te decía, el tema de los desastres naturales, pero con un vínculo con poblaciones vulnerabilizadas. Eso fue un tema muy importante, bastante innovador para trabajo social. Fue la profesora Emilia Molina la que inicia ese trabajo en la escuela y a mí me pareció muy innovador. Y entonces te da como una experiencia de decir, hay que atreverse en otros campos, ¿verdad? Y además del TCU, las prácticas académicas, entonces era muy desafiante poder participar a nivel de las comunidades, ver los desafíos y cómo desde la universidad se podía hacer alguna alianza, ¿verdad? Y un trabajo conjunto, respetuoso y que tuviera algún impacto, alguna incidencia. Entonces esas áreas son muy, muy importantes, pero como lo mencioné, ya desde la tesis de licenciatura, mi inquietud, sin saberlo, iba por la educación superior, ¿verdad? Porque yo veía la escuela, pero no la veía aislada, la veía en un macrocontexto y quería ver cómo estaba respondiendo a ese macrocontexto, y eso pasa luego por una discusión más profunda sobre la educación superior pública y su papel en la sociedad, ¿verdad? Y cuando ya llego al posgrado, ahí definitivamente logro sellar al punto
de que mi tesis me da como las herramientas para, bueno, primero poder ir al trabajo comunal universitario, a dirigirlo, entonces ahí peor, ¿verdad? Descubro todo un mundo de la universidad y luego paso a la dirección de gestión de la vicerrectoría y descubro empezamos a pensar los programas institucionales de la universidad, que eran grandes programas que articularan diferentes proyectos. En cuenta ahí está el PRIDENA, está el PEA, en aquel momento estaba Pueblos Indígenas, PIOSA, varios, ¿verdad? Y entonces, más potencial de la universidad para articularse y dar respuestas a desafíos contextuales macros, ¿verdad? Y articularse, porque cada quien iba por todo lado. Y finalmente, entonces, ahí en la vicerrectoría yo decido que mi doctorado lo voy a hacer para estudiar la educación superior pública en Costa Rica. Bien. Bueno, ahí hemos conocido entonces trayectoria. Y ahora debemos ubicarnos en los desafíos. Vamos a hacer que son muchos. Son muchos. Y vamos a partir de una pregunta desde la Escuela de Trabajo Social. ¿Cómo define usted hoy el papel de la Escuela de Trabajo Social dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que nuestra escuela es una unidad académica que va a cumplir 85 años. Eso es solamente 2 años menos que la universidad, lo cual es un dato muy, muy relevante, ¿verdad? Entonces es una unidad académica que tiene muchísimo que aportar porque ha tenido una larga trayectoria, ha sido muy visionaria en diferentes momentos históricos, también ha tenido problemas, pero de los problemas también se aprende y se puede enseñar. Entonces creo que somos una unidad académica que tenemos una gran responsabilidad porque somos una de las más longevas y frente a los desafíos de este momento histórico, creo que hay que darle una mirada al pasado, hay que respetar y recuperar nuestro pasado para saber a dónde queremos ir. Entonces la veo aportando mucho en un momento en que hay mucha confusión, mucha pérdida de claridad con relación al rumbo y mucha pérdida de respeto o de conocimiento del pasado. Y para poder avanzar como sociedad, como país, como universidad, tenemos que conocer muy bien nuestro pasado, conocer de dónde venimos para poder responder a ese tiempo, recuperando lo bueno del pasado, aunque dando pasos importantes para los nuevos desafíos. Bueno. Y a nivel de la academia o de la parte académica y política que enfrenta la unidad académica actualmente, tal vez aquí para las personas que nos escuchan y ven que no son propiamente de la Universidad de Costa Rica, pasamos un proceso, ¿cómo decirlo? Tal vez un poco más lento de transición hacia una nueva dirección, con fuertes desafíos del estudiantado, con fuertes desafíos también a nivel de cuerpo docente, del personal administrativo. Entonces, esos desafíos académicos y políticos que están ahí, ¿cuáles considera usted, digamos, que sean las formas o los caminos que debamos tomar como unidad académica, como escuela? Bueno, nosotros tenemos que trabajar muchísimo en este momento en hacer una lectura crítica y muy pensada del contexto mundial, nacional, institucional, incluso de la facultad y de nuestra escuela, ¿verdad? Porque todo está atravesado. Creo que ese es el primer paso y eso nos dicta el perfil de los desafíos que tenemos, ¿verdad? Estamos en un momento donde todo está comprometido, un momento histórico muy regresivo en materia de derechos humanos. Todo está comprometido, la seguridad social, las pensiones, la seguridad ciudadana, la paz en el mundo, ¿verdad? Ya ni siquiera podemos hablar de tener esperanza en que hay un momento de mayor tranquilidad a nivel mundial, sino todo lo contrario. Entonces, creo que esos desafíos nos colocan a redimensionar problemas que todas las organizaciones tienen,
pero que deben secundarizar para poder responder a esos tiempos. Y en ese sentido, la universidad pública tiene una gran responsabilidad. Y la universidad pública no es algo en abstracto, se conforma de unidades académicas y se conforma cada unidad académica de personas que estamos dándole vida a eso, y por tanto, si todas y todos nos comprometemos a hacer esta lectura y a enfocar nuestras fuerzas en lo que verdaderamente es importante en este momento, vamos a poder aportar mucho más. Bien. Y acá viene esta parte interesante de poder pensar porque vamos a ver, algo que tal vez importante también es de reconocer de que su forma de gestión es a partir de equipos de trabajo. Es decir, no es una gestión que se aísla para pensar, para ejecutar, para evaluar, incluso digamos para procesos de control. Entonces, en esto, ¿cuáles líneas? A partir de esto mismo que estás diciendo, del contexto mundial, nacional, facultad, escuela, que nos va perfilando los diferentes desafíos, ¿cuáles son líneas estratégicas, tal vez iniciales, que han visualizado para lo que vienen en estos años de gestión? Bueno, lo primero que te decía, y repito, porque eso va a marcar mucho lo que podamos hacer, es esa lectura comprensiva, crítica del contexto, permanente. Tenemos que estarla leyendo permanentemente para poder decidir cualquier cosa en la escuela. Por otro lado, el gran desafío que tenemos frente a frente es la formación. Tenemos la necesidad de hacer una reforma curricular que responda a los nuevos desafíos de este tiempo, ¿verdad? Y ahí tenemos que atender cosas desde el perfil de estudiantes que nos están llegando y que nos van a seguir llegando, porque la situación de la educación a nivel del país nos alerta de una población que viene con determinados vacíos, con determinados perfiles, y pasar hasta procesos de innovación pedagógica. Y no menos importante, el uso crítico y ético de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Porque eso va a estar atravesado en nuestra reforma curricular. Entonces si algo a mí no me deja dormir, es esa reforma curricular. Pero retomando lo que decías, cada vez que creo que no puedo dormir por eso, me acuerdo que somos un equipo y que el talento humano de nuestra escuela lo va a poder hacer, porque tenemos gente muy valiosa, muy preparada, y tenemos un estudiantado también deseoso de participar, y creo que así es como lo vamos a lograr en equipo. Extendemos un agradecimiento al ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por el apoyo técnico y el espacio físico. También al Fondo Especial para la Educación Superior, FES, el cual permite este y otros proyectos de acción social. Nos encontramos en este episodio con la doctora Rita Andrea Meoño Molina. Bueno, Rita, veníamos entonces hablando de las líneas estratégicas que le gustaría fortalecer. Entonces, a partir de esto, ¿cómo visualiza usted el diálogo entre la docencia, la acción social y la investigación? Sí, en esas líneas estratégicas solo mencioné la formación, pero también estamos con mucha energía positiva para poder fortalecer una investigación situada, estratégica, ¿verdad? Que nos permita sondear muy bien cuáles son esos grandes desafíos, cuáles son las poblaciones a las que les tendríamos que dar prioridad. Y eso implica hacer una apuesta en nuestra escuela sobre el fortalecimiento de la investigación. Y estamos trabajando en eso. También en relación con la acción social, aunque tenemos una gran trayectoria en acción social, queremos redefinir algunas cosas, como por ejemplo, cuáles son los espacios donde queremos estar estratégicamente, cuáles son las poblaciones con las que queremos hacer esa apuesta de incidencia política. Y eso será una gran prioridad, ¿verdad? En el caso de acción social, un poco redefinirla, reorientarla, y en el
el caso de la investigación, fortalecerla en todos sus extremos. Para ello, dando oportunidades para la investigación, guardando carga académica e incluso definiendo líneas estratégicas donde vamos a apostar, ¿verdad? Y que también haya un espacio para líneas estratégicas que la gente quiera también indagar, ¿verdad? Y el otro tema que es crucial en las líneas estratégicas es la vida estudiantil. Ahí tenemos desafíos enormes, ¿verdad? Y cada vez van a ser mayores porque el estudiantado viene atravesado por toda esa conflictividad contextual que hay y por tanto, si nosotros queremos resguardar y mantener una formación de excelencia académica, vamos a tener que resguardar en primer lugar la vida estudiantil. Entonces vamos a trabajar también en esa dirección, haciendo acciones positivas, afirmativas, haciendo algunas revisiones de los perfiles, viendo a la luz de la reforma ese perfil de estudiantes, como para que todo vaya, digamos, en sintonía para poder responderle a esa población estudiantil. Esta posibilidad de lo que usted decía ahora en estos momentos, de generar estas acciones afirmativas y que eso también nos va a permitir como unidad académica ver hacia el futuro. Y entonces en este podcast uno de nuestros nombres se llama Miradas al Futuro. Entonces vamos a ir a una parte donde hablemos entonces de qué mirada al futuro o qué ha discutido usted con su equipo, con las personas que se le han acercado, con les estudiantes. Voy a incluir también acá a personas que ya son de pronto profesionales, tal vez algunos recientemente haberse graduado, tal vez otros que se graduaron, no sé, 5 o 10 años atrás, pero que tal vez de pronto se acercan a usted y le plantean cosas del gremio, de la profesión. Entonces, hacia estas miradas futuras, ¿cómo construir una escuela en la que las personas estudiantes, el personal docente y administrativo tengan intercambios asertivos, tengan esa comunicación, esa cercanía? Bueno, pienso que en primer lugar esto pasa por un trabajo individual, pero también colectivo. Entonces, yo pienso que el respeto es lo primero, poder respetar el valor que cada quien tiene en la escuela y el valioso aporte que cada quien realiza desde cada uno de sus sitios, ¿verdad? Y eso sí, colocar el interés institucional por encima de los intereses individuales o particulares, porque creo que eso es un gran desafío, ¿verdad?, que tenemos. Dando espacios para la realización de las personas, que la gente esté en la medida de lo posible en los lugares donde se sienta mejor, ¿verdad? El respeto a la normativa, tengo que colocarlo, ¿verdad? También porque tenemos todas y todos y todes que respetar esa normativa que nos dirige, ¿verdad? Y luego asumir con mucha responsabilidad cada uno de los espacios que estamos asumiendo, con libertad, pero con mucha responsabilidad. Y luego nosotros hemos conversado de poder habilitar oportunidades, espacios para que la gente pueda sentirse cómoda e innovar. Y hay un elemento que a mí sí me parece fundamental en nuestra escuela en este momento y es la interacción cara a cara. Yo pienso que tenemos que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, muchos dolores, muchas heridas, pero también nos deja muchos desafíos que tenemos que enfrentar y tenemos que volver a la posibilidad de interactuar con presencialidad en los espacios como la asamblea de escuela, bueno, en el aula, por supuesto, ¿verdad? Y priorizar ese contacto humano porque tengo la sospecha de que ese será uno de los elementos más importantes en el próximo cuarto de siglo XXI que nos toca vivir, porque con todo este tema de las tecnologías, las personas que logren tener habilidades y destrezas en ese trato humano, respetuoso, pero consciente de derechos humanos, eso va a ser casi una especie a punto de extinción. Por tanto, nuestra formación y nuestro trabajo dentro de la unidad académica debería ser coherente y reflejarlo en todos los espacios. Es muy interesante porque incluso hace poco en una actividad una persona
una actividad que estuvimos los dos participando. Una estudiante con mucha sabiduría de una iniciativa estudiantil decía la importancia de ese contacto con las personas, donde que muchas veces incluso el mensaje que queremos dar de ser formales, de ser profesionales, es más bien no generar ningún tipo de vínculo. Y ella más bien rescataba ese valor de ese vínculo con las personas. Entonces yo creo que en esa parte coincido fuertemente, tanto como trabajador social y como docente, o docente y trabajador social, en el sentido de el poder volvernos a acercar. Y esa parte que vamos a ver, creo que este podcast responde mucho a lo que venía pasando, surge mucho en función de esa unidad académica que venía saliendo de una situación de pandemia, pospandemia, de todavía un alto grado de virtualidad, y que esto era una forma de acercarnos y que ha cambiado. Es muy interesante ver cómo estas formas, incluso la forma en que la gente se vincula con el podcast, también ha cambiado en función de cómo esas dinámicas han empezado a cambiar nuevamente. Entonces creo que esa parte es muy, muy pertinente, muy importante. Y sobre todo que eso también ayuda a que la escuela se siga transformando en un momento donde, como usted bien mencionaba antes, el valor de esa mirada y estudio histórico de la carrera, entender situaciones a las que ya la unidad académica se ha enfrentado antes, cosas que tal vez muchas veces para uno dice, esto es nuevo, esto nunca lo habíamos vivido, y de pronto sale una voz que dice, no, esto ya lo vivimos, esos conflictos ya los tuvimos, eso ya los hicimos, sí. Pero también de esa parte de poder seguir viendo, entonces, es decir, es entender esto para poder ver adelante. Y sí, efectivamente creo que esa conversación va a ser importantísima. Y entonces acá esta pregunta es, ¿qué quisiera? Y acá sí se lo va a preguntar más personal. Esa sí es para usted, no es para el consejo académico, no es para el equipo, es ¿qué quisiera construir para el futuro de la Escuela de Trabajo Social? Bueno, una unidad académica que pueda responder de verdad a estos desafíos contextuales. En la primera gestión en la que yo estuve como directora, tuvimos que enfrentar la pandemia y ahora tenemos que enfrentar la guerra instalada como mecanismo de interrelación entre países, esa guerra geopolítica que hay en este momento, ¿verdad? De las dos potencias mundiales disputándose su lugar. Y la instalación de gobiernos de ultraderecha en toda América Latina y en el mundo, en el resto del mundo. Entonces, de verdad que no lo estoy haciendo como por una reflexión teórica, sino que pienso que en esta nueva gestión tenemos esos nuevos desafíos que no son menores, que de verdad nos impulsa como docentes, como personal administrativo, como estudiantes, a pensar el momento histórico que estamos viviendo y a tratar de dar lo mejor de cada quien para poder aportar un granito de arena en darle sostenibilidad a esta escuela, a la universidad pública, al gremio, ¿verdad? Porque el gremio también tiene muchos desafíos ahí afuera. Entonces creo que es súper importante que podamos articular la docencia, la investigación, la acción social, que podemos articularnos con movimientos sociales que están defendiendo lo público, la democracia, todo lo que está en peligro en este momento, la seguridad social. Entonces, comunidad académica tenemos ese gran desafío. Y creo que así como en la pandemia no soplaron vientos sencillos para nuestra escuela, en este momento tampoco lo son. Vienen tiempos difíciles. Vea, digamos, cómo va a estar la negociación del FES, ¿verdad? Con un gobierno que da continuidad al gobierno anterior, con un CONARE que está dividido en este momento y que yo pienso que tiene que ponerse por encima del bien y el mal para no pelear la tajadita para cada universidad, sino para defender el FES en su conjunto. Y comunidades académicas también tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, ese es mi llamado a que redimensionemos las cosas que podemos resolver y más bien nos unamos, nos articulemos para resistir, para la lucha, porque vienen luchas difíciles. Y si estamos desarticulados, nos pasan por encima y ni nos enteramos, ¿verdad? Usted acaba de hacer ese llamado,
pero igual quiero invitarla a que dé un mensaje final, porque vamos a ver, creo que también tenemos que poder tener un mensaje final de aquello que la profesora Rita Andrea Meoño quiere decirle a las personas, a los compañeros, a los estudiantes, a las personas graduadas. Como lo dijo usted antes, tal vez no lo hemos planteado de esa forma, pero incluso a la facultad, al país, al gremio latinoamericano, porque también hay algo que es importante, es que su voz incluso ha sido escuchada en escenarios, en momentos, en seminarios, congresos y demás, donde usted le ha podido hablar al trabajo de la sociedad latinoamericana. Entonces, le abrimos el micrófono para que usted pueda dar ese mensaje que quiere dar al final de este episodio. Bueno, yo quisiera decirle de verdad que todos y todas sentimos un horizonte bien oscuro. Sin embargo, tenemos que recuperar la esperanza. La humanidad siempre ha sabido dar saltos cualitativos en momentos difíciles. Nuestro país también ha sabido dar pasos fundamentales, como cuando dio pasos estratégicos para crear un Estado social de derecho. Por tanto, tenemos que unirnos en este momento donde todo lo que nos piden es que nos desarticulemos, ojalá que ni nos veamos, ¿verdad? Para poder sectores poderosos seguir dominando en función de sus intereses. Entonces hay una poesía que a mí me ayuda mucho cuando estoy desesperanzada y quiero compartirla. Quiero compartirla porque me parece que en estos tiempos es muy importante no perder de vista que todo lo que hemos conquistado no lo tenemos que perder. Y es la utopía de Eduardo Galeano, y ella dice así: ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos más. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la voy a alcanzar. ¿Para qué sirve la utopía entonces? Sirve para eso, para caminar. Agradecemos entonces una vez más a la doctora Rita Andrea Meoño Molina, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, quien hoy nos inaugura esta 5ª temporada del podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Agradecemos en este cierre del episodio una vez más al ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, a la Acción Social de la Universidad de Costa Rica, al Fondo Especial de Educación Superior y a todas las personas que nos escuchan y siguen en los diferentes medios en los que se reproduce este podcast.